con invitados de arte, cultura, teatro, historias de lo que pasó hace tiempo. Compartiendo misceláneas todos los jueves, con invitados de arte, cultura, teatro, historias de lo que pasó hace tiempo. Compartiendo misceláneas todos los jueves, con invitados de arte, cultura, teatro. Buenas tardes, estamos en Compartiendo Misceláneas como todos los jueves a las 15 horas. Hoy estaban justito, salió el sol por suerte, después de un montón de días nublados que tuvimos. Se suponía que iba a estar un poco nublado igual, pero bueno, por suerte el sol se ve. Estamos acá con María de Cousendier, que fue mi primera invitada que llegó hasta aquí. Ahora vamos a conversar un poquito. Tiene una serie de cosas de las que hablar, porque son obras de teatro. Tengo bastantes cosas en movimiento en este momento. Claro. Y proyectos, por suerte. Y proyectos, por suerte. Por venir. Sí, señora. Así que vamos a hablar un poco de música y demás. Pero después va a llegar otro invitado. El 12 de junio, hoy, es el Día del Arquero. Así que ya que estamos preparándonos para la selección que empieza el martes próximo, bueno, para el campeonato, no el mundial. Si alguien conoce alguien que trabaje como arquero en alguna competencia, algún partido de fútbol y demás, para mandarle felicitaciones. Mandarle saludos. Instituido por el nacimiento de Amadeo Carrizo, leyenda del fútbol nacional. Se conmemora también el Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social. Y esto es por el nacimiento de Ana Frank. Eso es lo que yo estaba buscando recién, que no lo encontraba por ninguna parte. Ana Frank nació en Frankfurt, Alemania, el 12 de junio de 1929. Fue la segunda hija de Otto Frank y pertenecía a una familia judía alemana. Al cumplir los 13 años, el 12 de junio de 1942, Ana recibe de regalo un cuaderno que en verdad era un libro de autógrafos que estaba revestido en tela a cuadros rojo y negro con una cerradura en el frente. Ana empezó a escribir haciendo una descripción de la familia, así como su vida en casa y en el colegio. Ella le decía, querida Kitty, era el nombre que le había puesto a su diario. Que era el nombre de una compañera de escuela. Escribió en forma de carta y allí quedó asentada toda la ocupación alemana, porque siguió escribiendo cuando ellos tuvieron que irse de su casa. En los 2 años que se escondieron en el altillo de la casa de un conocido, que en realidad no era la casa de un conocido, sino que era la parte de atrás de la fábrica donde trabajaba su padre, que terminó denunciándolos, esta persona que sabía que estaban ahí. Se lo llevaron por separado a distintos campos y en la mañana del 4 de agosto de 1944 la Gestapo los llevaron en un camión hasta los campos de Wetterbuch, un campo de tránsito, y de ahí pasaron a Auschwitz. Se los separó por edad y sexo. Algunos se enviaron a la cámara de gas. Ana había cumplido 15 años, 3 meses antes,
la desnudaron para desinfectarla. Le raparon la cabeza y le tatuaron el número en el brazo. Ana terminó con la piel llena de costras. En febrero de 1945, una epidemia de tifus se propagó por el campo y terminó con la vida de 17.000 prisioneros. Dicen que las dos hermanas, Margot y Ana, murieron ahí antes que las tropas británicas llegaran a salvarlos, justo antes. Y bueno, por eso, en honor al nacimiento de Ana Frank, el 12 de junio, entonces se celebra el Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social. Y el Día Mundial contra el Trabajo Infantil también. Espero que no se me haya pasado ningún feriado, de hoy por lo menos. Sí tengo que el 6 de junio de 1870 se recibió de la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires el primer ingeniero civil, Luis Huergo, quien fundaría la primera escuela técnica en la Argentina. Ahí se conmemora por este hecho el Día de los Ingenieros, todos los 6 de junio en su honor. La Asamblea General de las Naciones Unidas, por iniciativa de Canadá, resolvió el 4 de junio sería el Día Mundial de los Océanos, para recordar que tienen un papel muy importante en la vida. Son los pulmones de nuestro planeta, así se les llama. Generan la mayor parte del oxígeno que respiramos. Son fuente de alimentos y medicina y una parte esencial de la biosfera. Celebramos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos, la investigación científica, la pesca, el trabajo en el mar, la trata de personas, que también se hace hoy en día por los océanos. Tiene que ver con la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Es necesario en el desarrollo sostenible. En esto se basó en el año 2019 la celebración del Día de los Océanos. Y el 9 de junio, que fue el martes pasado, desde 1948, se celebra el Día del Geólogo Nacional, porque ese día se llamó Asamblea Extraordinaria en el Museo de Ciencias Naturales y se constituyó esa celebración. Es una persona que estudia la naturaleza, las rocas diferentes, la estructura de un cristal y qué significa ese cristal. Bueno, de esto se ocupa la geología. Así que, bueno, creo que me parece que por acá estamos junio. De alguna más manera. O menos completo. Junio más o menos completo. No, todavía no está. No, por eso digo, pero de ahí para atrás, digamos, ya viste todas. O sea, el 11 de junio, claro, por ejemplo, tuvo lugar la segunda fundación de Buenos Aires, hecha por Juan de Garay, pero no quiero seguir ocupándote espacio por vos. O sea, hay un montón de cosas por leer, pero bueno, el 13 de junio, o sea, mañana es el Día del Escritor en la Argentina. Esta fecha se conmemora por Leopoldo Lugones. Claro. Así que fue, que nació un 13 de junio de 1874. Fue el fundador de la Sociedad Argentina de Autores, o sea, de la SADE. Esto lo tenía acá en mi cuaderno para decirlo, pero completo. Pero bueno, quería conversar un poquito con vos para que nos cuentes qué es lo que estás haciendo, que aparte
qué día de la semana pasada. La semana pasada, el fue el sábado. nacimiento de Belgrano. Ah, claro. Fue el nacimiento de Juan Manuel Sí, 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 Belgrano. sí, sí. En el virreinato del Perú, porque todavía no era virreinato del Río de la Plata, era virreinato del Perú, Imperio Español, nació el 3 de junio de 1770. Y yo sé que estás por hacer un espectáculo por el Día de la Bandera. No sé si es por el Día de la Bandera. No, no es por el Día de la Bandera. Ah, no, no es la idea. No, no es la idea porque vos decís porque es un 19 de junio. Sí, ya sé, pero bueno, yo dije 19 de junio, uno normalmente dice, bueno, te quedas a la noche y ya empieza el 20 y Claro. el Día de la Bandera. Sí. No, en este caso no tengo. O sea, aprovechás de tengo alguna manera que el día siguiente es feriado y... Sí, de todos modos es y una la gente fecha. no tiene Viste, que... uno cuando pone fecha de recitales, en este caso estoy repitiendo. Dale, aguantame un poquito, Sí. dale. Vamos entonces a escuchar la primera canción que pusimos un ratito y empezamos a hablar contigo. Así cortamos Perfecto. un poco el... En el filo de la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que al son de 100 serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malbón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Estrofas de Bettinotti rezongando en las esquinas, tristezas de chamuchina que jamás te olvidarán, angustia de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malbón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. La irararay, la raraira, la irararay, la raraira. Bueno, yo les voy a pedir, primero les voy a pedir disculpas al público, a vos, a todo el mundo, porque parece que estoy adelantada. Yo
di las fechas del 12 de junio como día de hoy y estamos a 11 todavía. Claro, estamos a 11. 12. No, pero en un momento no dijiste, claro, mañana 13 dijiste. Sí, 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 estás No, como un día por eso adelantado. estoy volando, yo me parece. Pero bueno, por eso me estaban aclarando justamente, gracias Chispita, que está en Mar del Plata haciendo el sonido, me dijo, no, hoy es 11 Hoy es de 11. junio, mañana es 12 y el sábado es 13. Y bueno, así que hoy es el día de que tuvo lugar en 1580 la segunda fundación de Buenos Aires, hecha por Juan de Garay, ciudad de la Santísima Trinidad, y el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Su cabildo era el fuerte de Buenos Aires, donde está hoy la Casa Rosada. Necesitaban abrir una puerta a la tierra, es decir, una salida al Atlántico. Del antiguo fuerte no quedaban ni rastros. El reparto de tierra se hizo entre él, su esposa y 63 acompañantes, que incluían familias guaraníes, ya que Garay salió de Asunción y los nativos, que eran 10, comandados por Tububa, fueron eliminados, como así su cultura. La zona contaba con defensas naturales, aguas poco profundas hacia el estuario del Río de la Plata. Esto impedía la entrada de naves enemigas entre el riachuelo y el arroyo Maldonado, que dio lugar a muchas cosas después, ¿no? El arroyo Maldonado. Las barrancas controlaban porque los piratas ingleses y flamencos navegaban por esa zona. A principios del siglo XVII, la ciudad tenía 3 conventos, casas de barro y paja y un régimen estricto, que los habitantes que estaban obligados a tener armas y no utilizarlas sin permiso del gobernador. Esas eran las obligaciones que tenían. Eran de 250 manzanas, se ocupaba la ciudad de Buenos Aires, de las calles Balcarce, 25 de Mayo hasta Avenida Independencia y Salta, Libertad hasta Avenida Córdoba. Hacia el norte estaba el Zanjón de Matorras, que desaguaba en el río por donde corre la calle Viamonte hoy en día. Así que, bueno, ahí tienen todo el recorrido de lo que era en ese momento la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Así que, pero bueno, lo del Día del Arquero entonces se pasa para mañana. Es mañana el Día del Arquero y mañana es el nacimiento también de Ana Frank. Perfecto. Porque era... Y el sábado, que yo lo había dejado para después, porque dije, no, todavía no es, y después lo leí pensando que era, bueno, es el Día del Escritor en la Argentina por el nacimiento de Leopoldo Lugones. Llegó Felipe en el medio y por eso estaba mirando y dijo, sí, tenés razón. Es el Día del Escritor por el nacimiento de Leopoldo Lugones. Recordemos que Leopoldo Lugones fue director de la biblioteca del Maestro. En un momento dado fue el que la dirigía. Que quedaba en Congreso, ¿no? ¿Quedaba por Congreso? No, la del Maestro es la que está... No, es la que está cerca del ministerio, del ex Ministerio de Educación. Yo he ido a la biblioteca del Maestro, La del por Maestro eso me suena... está en Callao,
está en Callao y Marcelo T. Alvear bueno, eso. Sí. está a la vuelta del... Sí, Palacio. estaba el ministerio, pero ahora se llama el Palacio El Pisurno. Palacio Pisurno. Exactamente. Que después fue jardín de... O sea, había un jardín de infantes para toda la gente que trabajaba en docencia, creo, en un momento dado, en una época así. Yo también he ido a la biblioteca del maestro, un montón, en otra época. Yo vengo de La Plata, así que todavía no conozco muchos de estos lugares que están nombrando. Conozco, sí, vengo seguido, pero siempre hago más o menos el recorrido casualmente acá de Calle Corrientes. Bueno, cuando uno va a La Plata, porque yo he ido a La Plata, también haces un recorrido puntual para no perderte. Hay tantas diagonales y tantas plazas. Como que uno se maneja después siempre por un circuito armado. Y el mío incluye Calle Corrientes, pues bueno, tiene todas estas librerías tan lindas, estos cafés. Claro. Aparte no por podés los pegar teatros que teatro, hay. Venir no podés venir a Buenos Aires o acá y no pasar por Corrientes. Exactamente. No Aunque se está debe. muy cambiada. No muy se debe. Venía caminando hacia acá y veía muchos locales cerrados, ¿no? Sí, muy cambiada. Muy muchos- cambiada y muy transformada, claro. Antes había mucha... Bueno, los teatros se mantienen, las librerías, por supuesto. Y ahora está como... claro, con mucho lugar para comer, por supuesto, que siempre abundó, pero Para nuevos. turismo, pero porque muy- se para turismo. está hecho muy Está para turismo. turismo. Muy globalizada en el sentido Por eso de hay que varios lugares hoteles. típicamente porteños cada vez hay menos y hay muchos de estos lugares que venden, qué sé yo, maquillajes o adornos o Sí, que cosas son como para cadenas, los, ¿no? sí, ¿cómo se llama? Los souvenirs. Souvenirs, llaveritos, entonces Cosas locales grandes temáticas así que decía, bueno, Son bazares en realidad. Bueno, yo la última Felipe. vine 2 o 3 veces a ver alguna obra a Corrientes con mi marido y decidimos no traer el auto justamente porque es un lío después encontrar estacionamiento. Estacionamientos, sí. Tomamos el subte, tomamos el 140. Cuando bajás, te parece, ¿qué pasó? Es un mundo de gente. Ah, Se sí, encuentran de repente siempre, con todos la los fines de marea. semana, obvio. Debe ser Día porque, de claro, semana más bien gente del también. interior para venir a ver obras que les interesan. Hay mucha Y movida. la misma gente de Buenos Aires Sí, se sí, que congrega y se o sea, Impresionante. se reúnen todos en calle Corrientes. Yo nací para mí es a Hollywood. 2 cuadras de acá. ¿Ah, Yo sí? nací en Rodríguez Peña 218. Ah, mira, yo no para Rivadavia. entre ¿sí? Cangallo en ese momento, que era Perón. Perón y Sarmiento. Y estudié en el Normal 9, así que soy un cacho de... Siempre estuviste por acá, entonces. No, y después a Normal los Nuevo 20, es el de no, Callao. sí, a los 20, claro, a los 28 me mudé, me fui Ok. a colegiales, pero soy a 5 cuadras del Obelisco nací. más porteña imposible. Más porteña. Claro, de nacimiento. De nacimiento, sí. Después la vida te llevó No, por otro después sí, rumbo. fui a colegiales y disfruté del silencio de un barrio, Claro. que mis hijas puedan ir caminando al colegio, sin tener que cruzar avenidas. Todavía se encuentran esos lugares, ¿no? Claro, de barrio, de todavía hay. silencio, de Yo igual saludarse. mis hijas ya tienen 48 y 40, Claro. 47, pero para ir al jardín tenía que cruzar varias avenidas. Claro, después allá en el barrio cambia la cosa. Colegiales es diferente. Colegiales es muy lindo, sí. Sí. Todavía es barrio. Bueno, la estábamos escuchando antes de que entrara Felipe a María María de de Cosendier. De Cusandier, es más fácil. Cusandier. 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 La OU no se pronuncia porque es francés, se Claro, yo convierte en U. francés no sé, Y yo- la R final tampoco, así que Cusandier. Cusandier. Muy Cusandier. bien. Y estaba cantando justamente una canción para Bettinotti. José Sí. Luis Bettinotti fue el último payador. O sea, fue considerado primero el payador, el cantante de las madres y después el último payador después de que falleció. Murió a los 36 años, nació el 25 de julio, así que nos falta todavía un poquito más de un poco mes más para para que no- hablemos de él, pero sí, yo siempre lo tengo presente justamente por el hecho de las payadas. ¿viste? Ese disco que yo grabé con Dippy Quitco, que es un gran guitarrista, lo grabé esto debe ser del 2012, sí, Puede 2012. ser. Yo fui con la inquietud de grabar un disco y con Dippy yo había llevado como una cosa ecléctica, ¿no? Una cosa, y me gusta esto y me gusta el otro, y me dice, pero esto es un lío. Entonces me dice, si querés grabar esto y esto, que eran 3 tangos bien canciones. antiguos, Ajá. bien antiguos, metámosle a lo antiguo. Entonces me dio cassette y cosas, entonces empecé a escuchar a Corsini, y bueno, a Gardel ya lo había escuchado, y grabé
bueno, cosas bien antiguas de 1920 y pico, de 1930, 1940, bellísimas, que la verdad agradezco, y armé un CD con criterio, digamos, con el criterio de tangos antiguos, muy sencillamente grabados, porque fue con guitarra, y en algún lado hay un coro de mi profe de canto, Lili Rossi, pero todo bastante, y una flauta traversa. Bueno, Bettinotti fue... no sé si estudiaste la vida de él o no. No, canté la canción porque me gustaba, me parecía buena, la cantaba. Yo tengo un espacio... sí, ¿te imaginas que cuando uno elige un repertorio, lo elige por empatía con la música, pero no puede ahondar en toda la biografía? Me gustaba la canción, la había cantado en un recital en mi casa, la había cantado una persona que venía siempre, y me gustó, y además porque... esto de pobre mi madre querida es un ícono como frase, ¿no? Bueno, sí, la cantó Gardel. Claro, por eso. Entonces digo, nada me interesaba. menos que Carlos Gardel me interesaba por ese lado. Claro. Lo folletinesco, lo dramático, No, pero Bettinotti tiene un camino hecho de, si bien no tiene muchas canciones que figuren como autoría propia, porque supongo que debía tener muchas más canciones. Pero él hacía serenatas, empezó haciendo serenatas, era trabajador, así, yo no me acordaba de qué trabajaba antes, pero fue hojalatero y moldeador de tacos de zapatos de mujer. Por eso yo lo tuve siempre muy, bueno, los zapatos, viste, conmigo. Sí. Supongo que todas las mujeres seremos iguales. Claro, moldeador de tacos de mujer. Los de madera, ¿viste? Claro, los moldes para hacerlos, tengo como 4 o 5. Bueno, eso es lo que hacía él, claro. en un principio. Y al mismo tiempo cantaba serenata. En un momento lo conoce a Gabino Ezeiza, que Gabino Ezeiza era uruguayo, y que fue el primer, el impulsor del 2x4 en realidad, el primer bailador de tango real, que los tangos se hacían en otra época en los tangos, que eran los lugares donde estaban los mestizos, ¿viste? Claro. O sea, los negros y mestizos se reunían ahí. Gabino Ezeiza fue el primero que le dio el 2x4 para bailar el tango. Bueno, lo conoce a Bettinotti y entonces a partir del conocimiento Bettinotti empieza a hacer payadas directamente. Qué bueno. En vez de serenatas, las payadas son hablar, es como, y muchas hablar veces con contrapunto música, con otro, como ¿no? si yo me ponga a hacer tus poemas, Felipe, pero con música, musicalizado. Así que se podría decir que hay un creador de el baile del tango. Claro. Previamente, viste que a veces las danzas y eso se dan casi como una cosa, un devenir de la historia y una cosa que no se puede identificar un origen o quién creó esto. En este caso podemos mencionar por lo menos alguno que fue... Sí, en realidad... Siempre empiezan marginalmente, ¿no? En lugares más secretos, más secretados. En realidad el tango viene de la habanera y de todos los bailes africanos. Sí, su origen es pero por eso, justamente por eso, porque se empezó bailando en los tangos, que eran los lugares donde se reunían los negros y mulatos, que eran empleados de los... El tango tiene que ver con el tan, ¿no? ¿No tiene que ver con el tan, con el, me parece? Puede ser que le pusieran tango al lugar donde bailaban. Puede ser, al lugar donde bailaban. Tango. Claro. O sea, bailás, vas bailando, sería. No sé, si vamos a armarlo vamos así. A hablarlo estamos investigándolo así. Bailaban entre hombres, ¿no? Claro. Después se bailaba todo, entre hombres, exactamente. Se bailaba entre hombres. Más referido como a un duelo o algo de eso, más que algo de la sensualidad que tiene hoy en día el propio baile, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que hay tres maneras de bailar el tango. Ahora hay tango de escenario, tango de salón y el de milonga, o sea, que es el de la calle. Y el tango canyengue, que yo en un momento tuvimos un profe de tango canyengue en el sótano, porque yo tengo un estudio de teatro y que es muy apretadito y muy movido, y no es que el hombre manda con los gestos en la espalda. No dirige. Como que los dos van a acompañar. Es como la milonga, como el tango de milonga.
Bueno, entre las canciones que hizo está, Pobre mi madre querida por un lado, El preso, El ciego, El mendigo, Las tumbas, El final de una garufa. Bueno, por eso te digo, son payadas en realidad. Y después salió una película argentina en 1950 inspirada en la vida de José Luis Bettinotti, El último payador, que la escribió Homero Mansi y la dirigió él mismo. Así que por eso, y fue protagonizada por Hugo del Carril, o sea que tuvo claro. mucha vista, porque Claro. Homero Mansi era muy importante. Sí, escribió maravillas. Claro, era muy importante en el tango. Bueno, fue Y una Hugo de del las Carril películas como que actor él hizo. también, digamos. Claro, Como actor y cantante. claro, pero fue una de las películas que él escribió y dirigió. Qué bárbaro. O sea que obviamente él le tenía bastante cariño a la imagen de Bettinotti. Bettinotti. Así que justo te escuché cantando Bueno, Bettinotti y dije, perfecto, bueno, perfecto. vamos a hablar de Bettinotti un poco, que tanto no me cuesta, si bien hay cosas que por ahí me olvido. Aparte falleció siendo jovencito, porque 36 años, Claro, ¿viste? sí. Prácticamente. Muy joven. Pero bueno, la vida de los jalateros debía ser así. ¿Qué va a serle? Uno piensa a veces cuando suceden esos fallecimientos tempranos o no tan temprano, toda la obra que podría haber sido y claro, no fue, ¿no? claro. Que se diluye y que se nunca pierde. la Que conoceremos. queda ahí, claro, es un tesoro que queda ahí, pero bueno, no sabes Que no a va- dónde habría llegado, ¿no? Y no se va a materializar. Exactamente. Bueno, Yo te decía Yo igual te que corté, sí, perdón. no, yo te decía que ese CD lo grabé, bueno, hace bastante. Quedé conforme con cómo quedó y todo, y busqué los temas, y busqué también la historia de algunos temas, que muchos no los había escuchado nunca y me terminaron gustando, y también los hice en recitales, me terminaron gustando mucho, digamos, como para hacerlos en vivo. Pero después me fui escapando del tango. ok. Porque como cantante, el tango me parece una maravilla de poesía y de narrativa, me parece genial, además me parece, es imposible no identificarse con tramos, con lo que cuenta, pero también te coloca en un lugar muy dramático, muy denso. Entonces, a medida que uno crece, quiere alivianar, ¿no? Más que, digamos, en mi caso fue una elección de quiero cantar otra cosa. Entonces fui experimentando a mí me gusta cantar y elijo las canciones por la música y por la letra, digamos. Siempre las sigo eligiendo por eso. Sí. No solo cambio de género. Entonces, entonces empecé como a cantar otras cosas, bueno, siempre ensayando y probando. Y entonces ahora lo que me pasa es que, bueno, ahora incorporé relatos, porque yo vengo del teatro y de la Claro. canción. Entonces ahora, hace unos años, Son relatos y estoy canciones. haciendo un espectáculo que junta mis dos vocaciones o mis Claro. dos desarrollos artísticos, que son el teatro y la canción. Y entonces mezclo todo, porque si no era canto y en otro, y después te digo dónde actúo. Bueno, Claro. también actúo en otros lados. Pero en relatos... relatos son relatos míos, son relatos son que vos monólogos, escribís. algunos son ficcionales y otros, todos Ok. son ficcionales. Algunos tomo cosas propias, por supuesto, pero casi Bueno, todos están tiene ficcionados parte de ficción, para seguro. poder mostrar o para poder adornarlos o hacerlos entretenidos. Y voy mechando con canciones. Se van intercalando, o sea... Claro, sí, yo estoy en relatos. el escenario Claro. con un guitarrista y todo tranqui, después de que hayan comido unas empanadas, un vinito y eso. Y a veces, bueno, y también tengo una parte final en donde hago estribillos, Ajá. los estribillos, ¿viste? Esos que saben todos o que quedan en el registro de uno Para que todos la canten. y todos cantan, yo qué sé, y son cachitos de canción. Y me doy eso y junto las dos cosas y la paso bien y también hago canciones yo, digamos, invento canciones. Son por ahí. tuyas. Son mías, muy poco. Generalmente, muchas veces, bueno, tengo una canción
a mi patólogo mamario, digamos, porque es cierto, porque es un médico importante para mí, que me ha operado y eso, y entonces lo conocí en el 93. Ahí le hice un versito. Después le hice ahí le hice un dibujito, porque estaba en Bellas Artes, yo sé que estaba en Bellas Artes. Después, mira, no sabía. después le hice un verso, con un collage, yo qué sé, más adelante, y después le hice una canción. Porque hemos tenido como una vida compartida, muchas veces en quirófano, yo en la camilla y él con los guantes. Te puedo asegurar que no sos la única. O sea, yo No, conocí claro. la primera persona que me hizo poner lo que yo escribía en un libro, Nina Piegazzini, le escribía a su neurólogo. Claro. Ella tenía el neurólogo que Claro. yo la conocí siendo grande, empezamos a hacer espectáculos juntas, pero bueno, ella ya era una persona adulta, estaba por no San Telmo, sino Montserrat. Montserrat. Y bueno, ella le escribió un libro, la Dedicado a su- poeta y el neurólogo. Es que cuando uno pasa por riesgos de salud tan grandes, ya sea uno... Y cuando la o pasás un- mejor, pues, gracias a que el Gracias otro te a que el otro te acompaña. ayuda, claro. Te ayuda. Entonces, Y si esa ciencia, si esa medicina ayudó a poder quitar ese sí, riesgo, ese más peligro, bien, uno más queda bien. agradecido. Y seguís, para claro, siempre. seguís, sí. Además es un tipo macanudísimo. Va a venir el 19, ya vino a uno. Entonces, le digo, cuando vos venís yo canto la canción, si no venís no la canto. Porque Claro. tiene Es sentido. dedicada a él. Claro, Sí, sí, tiene sí. sentido si vos estás. María, ¿y esto se va a dar el 19? O sea, el El viernes 19, que viene, en el mi casa, sótano, en mi ¿dónde sótano. queda? Mi sótano es mi estudio teatral, digamos, ¿no? Claro, porque vos hablaste yo de tu tengo estudio en el sótano Yo y tengo dije, el bueno, sueño, debe ser el ahí. sueño del pibe de tener un teatro en mi casa. Yo también quiero, Bueno, pero bueno. eso es maravilloso. Yo Yo en tengo un vivo momento arriba estuve. y bajo al sótano. Es un sótano, Ok. Es literalmente. un sótano literalmente que nació como sótano cuando compramos la casa en el 97 y lo único que hicimos fue inventarle una entrada independiente para que no hubiera Para que no entrar pasar por mi por la casa casa. y para no tener, porque antes originalmente era una ventana con toda la escalinata adentro, una ventana que te tenías que agachar. Y entonces le hicimos tengo muchos amigos arquitectos y muchos estudiaron teatro conmigo, entonces me dijo, vos tenés que hacer un patio acá. Bueno, me hicieron una entrada perfecta, así que yo tengo el sueño del pibe, digo, porque lo tengo como estudio teatral, doy clase, hago ensayos, todo lo hago ahí, y hago estos encuentros también. Ok. Así que ¿Y en dónde queda el sótano? en Colegiales, en Teodoro García, 3234 entre Conde y Martínez. Es una casona antigua, una casa Teodoro chorizo. García, yo trataba de ubicar Teodoro García y no me acordaba. Pero Es sí, una está bien, paralela Colegiales. a Lacroze, digamos, Ok. a Federico Lacroze. Y bueno, es una casa chorizo grande, reciclada, así que muy cómoda. Y eso, yo trato de concentrar toda la actividad ahí, por supuesto que a veces no se da y voy a ensayar a otro lado o me movilizo. Pero es bueno eso de bajar. Y ahí se come, todo. Sí, ahí cuando yo hago algún show abierto, yo qué sé, sí, no es un estudio. Claro. Bueno, María, pero vos no Te estás cuento las haciendo otras solamente cosas, claro, esto. te cuento todo lo que estoy Estás, haciendo, o sea, así de paso chivo. Por eso, se dice, yo te claro. invité por Indómitas, te Bueno, invité por... Indómitas Indómita es una obra Indómita. que ya se dio en, no sé si en el 2018, 2019, y la quisieron reponer, ¿no? O sea, antes de está la escrita pandemia. Sí, antes de la pandemia. Prepandemia. Está escrita por Silvina Marchesotti, que es una de las que fue compañera mía en un montaje de Asensio. Yo hice un montaje con Mariela Asensio Ajá. en el Celsit. Ahí nos conocimos, éramos 15, así que me quedaron vínculos con muchos de los que trabajé. Y ella escribió una obra y me dijo que quería que yo la dirigiera. Entonces, en esa obra conviven en un rato un encuentro con Marilyn Monroe, Simone de Beauvoir, Marie Curie y Juana Zurduy. Wow. Bueno, se mezclan, comentan cosas de su Hermosa vida. manera o sea, yo ya le dije a Silvina que la verdad que el ensamble que hizo, o sea, las conversaciones que tienen son geniales. Ya la viste. Siendo, La vio el otro día, vi el sí. otro día, Bueno. el fin de semana pasado. Sí, porque cuando leí, primero porque una de las chicas que actúa, que Claro, la hace conoces, de Marilyn Monroe, Monroe. trabajó conmigo, pero siendo chiquita, Claro, sí, más sí. jovencita, Sí. no chiquita, Bueno, ahora tiene 30 y jovencita, pico, claro, es una no, piba por eso. igual.
jovencita. Siempre va a ser O la sea, burrumina del grupo. yo todavía dije, porque yo todavía dije en 2010 y me dijo, no era antes del 2000. Bueno, sí, tenía razón, no era 2010, fue 2008 más o menos. Claro, porque ella hace teatro desde muy chica. Desde jovencita. Pero bueno, a mí me quedó 2010 porque yo hice otra obra en 2000. Además fue un año especial para mí, pero bueno, no importa, no tiene importancia. Era en 2008, tenía más razón ella que yo. Aparte porque tiene una nena que... Claro, tiene una nació nena... básicamente, tiene 16 años, así que si no tenía Claro, que estar sí, embarazada a los 20. y no estaba embarazada. A los 20 mientras tuvo... Claro. Tuvo una nena y ahora tuvo un O sea, varón de otra hicimos pareja, una- tiene un nene chiquito, divino. Hicimos una historia de teatro por la identidad. Por la en ese identidad, sí, momento, ella me comentó. Que fue Sí. a AMIA, fue a la Universidad de Quilmes. Qué bueno. Bueno, la llevamos a distintos lugares de paseo. Era sencillo llevar todo. Lo más difícil de llevar fue un teclado mío que, había que tocarlos, pero bueno, eso era lo más difícil de llevar. Lo demás era muy sencillo. Para llevar. Bueno, una nosotros obra. cada vez que hacemos teatro tratamos de que sea muy sencillo todo. Claro, para poder llevarlo. Primero si para no- poder llevarlo, para poder trasladarlo, hacerla en otro lado y además para no gastar energía en el montaje de una escenografía previa. Yo yo dirijo teatro, enseño teatro también, soy docente y le doy mucha bola a lo interpretativo, como Claro, que pongo... claro. Entonces lo demás puede sobrar. Poco mobiliario. Claro, un poco mobiliario y el acento está puesto en lo interpretativo, que es justo, que es el bueno. vínculo con el espectador, así que... Y bueno, dale, contanos, Bueno, y después te cuento... contanos todo lo que quieras Lo que contarnos estoy sobre eso. haciendo. Yo sí la fui a ver a Juana Zurduy, también hice una obra sobre Juana Zurduy, así que también... Así me habías dicho que tenías, que habías investigado, que la conocías. Claro, Claro, son investigué cuatro toda su figuras vida. Son cuatro icónicas, figuras. importantes, de las que se Simón puede de hablar. Beauvoir, bueno. Claro, eso ni Te hablar. cuento que Felipe tiene una librería, así que él conoce bueno, de eso todas no- las Sí, personajes sí. que Y estamos soy hablando. profesor de historia también. Ay, así qué que, bueno. Sos profesor de historia. Bueno, ahora vamos a hablar contigo. Y vas a contarnos. Así No, que, yo pero, lo único que es tengo como para una contar, melange, pero bueno, con- estamos en junio con Irreverentes, con Irreverentes no, con Indómita en el espacio Jufre, Jufre. Que es Jufre 444 y ahora que pienso, esto es 444. Sí, es Jufre y Escalabrini Ortiz. Perfecto. Y sabés que yo estoy en el 25 de mayo, que Sí. es en El triunvirato 4444. Nah, hay que Está presente jugarle. el 4. Tenés que jugarle al 4. Yo nací el 4 del 4. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Claro, el 4 de abril, sí. Ah, mira. Bueno, así Presente que el 4, hoy. sí, bueno, hoy le juego. No soy de jugar, pero... Claro, cuando dijiste 4-4... Bueno, estamos en junio. Y No sé si el del 25 de mayo lo recuerdo, pero hace Claro. un montón, porque ahí fui a ver varias obras. Claro, sí. El 25 de mayo, un teatro que Bueno, tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Indómita es interesante porque hay mucha gente que te dice, claro, sí, nosotros conocemos ¿quién no va a conocer a Simón de Juana Beauvoir Zurduy, o a Juana Zurduy? Pero salen diciendo, pero aprendí un montón. Claro, me la enteré de historia esto, no me la enteré de lo conocía, otro. obvio. Claro, entonces está bueno porque de repente se les abre la idea de, no sé, de reconocerla, de buscar, mira, esto era de... No, está muy bueno. Lo que está muy bueno, y yo le dije a Silvina, fue cómo unió... cómo se ensamblaron los... Claro, las fechas, porque sobre Claro. todo las fechas Sí, no sí, son sí. de la misma No, fecha. no, más bien. O sea, Conviven Juana en ese no Zurduy, lugar claro. durante un rato. Eso iba a preguntar, ¿dónde no hay, es un no lugar? Es un no lugar un donde cada espacio. una tiene una silla que Claro. la identifica, más o menos. Un banquito, un banco alto, Marilyn, una silla más de laboratorio, más sencillita, más estándar, Marie Marie Curie. Curie, Claro. y una silla con esterilla, Tonet, Simón de Beauvoir. Y eso ya está. Y después hay objetos que también las identifican, el sable, bueno, no quiero spoilear. La ¿no? manera de vestirse. La manera de vestirse que tiene que ver con ellas y su época y eso. Pero después tiene un montón de cosas que son disruptivas, Te ¿no? Que enseñan un cortan. montón. Claro, te enseñan, está armado Pero te el enseña, cuentito. te enseña y te divierte. Claro, sí. Porque una cosa es decir Sí, no es la una clase, historia. no, claro, no. Claro, una cosa Claro. es contar la historia y otra cosa diferente es que se la pasan Confrontar. cantando. Claro, entre ellas. cantan, sí. O sea, por la historia de Marilyn Monroe, que es cantante, obviamente, más que nada. Hay entonces, música también, Hay claro. música también.
y hay cantos, y después se reúnen como si fueran jovencitas, o sea, como cada una adolescente Sí, dentro trabajaba de yo su como época. directora, también trabajé la cosa de las ganas de conversar o las Claro, ganas de confrontar como con el chicas otro o que las ganas de hablan. decir, yo esto, porque hablan de los amores, hablan Claro. de los hijos, hablan Comparan de su un vida, poco de todo. de todos. Y ahí es Este, donde te vas enterando un poco la vida de cada uno. sí, sí, La verdad que bueno. está muy bien ensamblada, me gustó Bueno, muchísimo. me alegro que te haya gustado. Y espero que dé para más. O sea, Ojalá, sí, yo pregunté creo por que qué puede. son Ellas 3 tienen, sábados nada porque más. consiguieron junio, porque lo Es lanzaron. sábado, ¿no? Claro, sábado A las 10 a de la las noche. 22, sí. Y supongo que después van a tratar de. Querían ir a colegios, ¿viste? Porque esos lugares son muy ávidos. Ya lo había hecho Silvina, eso de Ok. ir a lugares donde hay mucho, donde esto también se trabaja previamente, por ahí, desde la clase de historia o desde la clase de cultura, Sí. de literatura, yo qué sé. Pero Escuela yo creo que van a secundaria volver, tendrían claro, escuela que ir. secundaria. Yo creo que después van a volver a hacerla porque creo que está buena para repetirla. A mí me parece que sí. Sí, pero está muy bueno. buena. Sí, sí, sí. Pero viste que los ¿Y la teatros a otra? veces a veces te da miedo hacer un paquete de 8 funciones, porque bueno, probemos con 4. De a Y la poco. otra es la tercera temporada de Irreverentes de José María Muscari, en la que yo entré en el 24, en un casting que hizo muy masivo, y éramos 28 al principio, el primer año. Estrenamos en noviembre del 24. Después yo me fui, en el 25 me fui a mitad de año porque volvimos y yo tenía un viaje, tengo nietos en España, así que tenía un viaje, así que me fui. Mira, Y después en la tercera temporada, bueno, Muscari me llamó porque se había ido Alejandra Rubio. Alejandra Rubio es una actriz, es una actriz conocida, digamos, que ha trabajado con Muscari otras veces. Y habían cambiado un poco el elenco, yo que sé, seguían los mismos o había menos. Y entonces me llamó para que reemplazara, digamos, para que tomara el papel de presentadora de Alejandra Del Rubio. Así hombre. que volví. Y bueno, volví, estuvimos dos meses en el Teatro del Pueblo. Que nos fue bien, claro, y después yo dijo, bueno, no se sabía que comprometan los sábados de junio porque estoy en tratativas para el 25 de mayo. Y vino el 25 de mayo. Yo les cuento, nunca trabajé, hay localidades por 500 personas. El otro día había 320 personas. Nunca trabajé para 320 personas. Te digo que es salir a abrumador, escena. que vengan, que vengan, porque nosotros estamos en escena cuando el público entra. Así que, y ves que entran. Y vos decís, es un lujo, es buenísimo. lo que pasa es que el 25 de mayo es un Tiene centro público, cultural. claro, tiene su circulación de O público. sea, tiene su historia en el Claro, barrio. sí. Porque el 25 de mayo, o sea, que Sí, está fue en la calle, cine tiene y un teatro. minuto. Sí, no sé si vos Sí, sí, sé que estuvo. hablaste. No, yo hablé hace 2 años atrás con los organizadores del centro cultural y me contaron que en realidad estuvo muy caído durante un Claro, y tiempo estuvo cerrado también. y lo fueron levantando la misma gente del barrio. Los vecinos empezaron a pedir que lo reabrieran. Porque Claro, pero los vecinos no solamente porque uno puede pedir No, pero deben haber y movilizado. otra a cosa nivel- es hacer. Claro. No es que solamente pedían, sino que empezaron a traer cosas propias Ah, para poder levantarlo. O sea, en realidad no es solamente de la ciudad, es del barrio. claro, es del barrio. Por eso Es del barrio moviliza tanto, porque, claro, porque entre todos los vecinos lo fueron ambientando. Es muy bello. Y no muy solamente- bello. Unas butacas hermosas, Claro. todo. Y no es Los solamente un teatro de la ciudad de Buenos Aires, como hay tantos como el Teatro de la Ribera o como el San Martín, sino que es un centro cultural porque se dan clases Claro. ahí durante Sí, sí, la sí. semana como centro cultural Claro. a toda la gente Con lo cual que sí, quiera tiene anotarse. respuesta al barrio por un montón de lugares. Tal cual. Mm. Entonces, el público que tiene casi siempre es público de la zona. Claro. Si vos vivís Público por ahí, fiel, Que que sabe va que hay un porque evento siempre y van. recibe, claro. eso vos es lo que- ayudaste, si Claro. vos lo ayudaste, si Claro. vos colaborás para que el teatro siga adelante, para arreglarlo, para vestirlo y todo, y bueno, tiene una pertenencia Sí, sí, sí. para la gente del barrio. Además tiene una entrada Eso súper es- económica, súper Ah, económica. sí, es 6.000 accesible. pesos, digamos. Espectacular, La nuestra sale 6.000 Que pesos. hace que la gente del barrio pueda acceder también. Claro, sí. Y no sí. sea algo enfocado al turismo. Es como un o- costo simbólico, digamos. Es que es lo que tendrían que hacer Todos los siempre, claro. es lo que debería hacerse para que la gente Para vaya. que- claro, sí.
O sea, para que no fuera es un lujo mejor ir al que- teatro. Claro, es mejor que tengan más cantidades de gente y que la entrada cueste menos, que a la larga te va quedando lo mismo, que tengas una entrada impresionante y tengas que Todo lo- trabajar con 15, 20 y todo lo que personas, como hacemos- los grandes teatros que hay por Todo lo acá, que por hacemos calle teatro Corrientes. independiente sabemos que después empezás, y bueno, y ofrezcamos 2x1, y ofrezcamos esto. ¿Por qué? Porque lo importante es que se llene o que haya gente. Una función con poca gente es... Ojo Claro. que yo Deprime. he ido a Sí. ver obras de teatro, oye, obras en En el esa de máquina. Rottenberg, en Sí. el Bueno, multiteatro, que está bien, las salas son varias salas, entonces Sí. son chicas, no se nota tampoco tanto, Claro, pero tenés un obras de montón gente de- importante como Mar Núñez, por ejemplo, sí. y que tenían, no sé, 10 personas, Sí, no, eso es terrible. 15. Bueno, el otro día un amigo fue al Y San es Martín lamentable, también. porque vos decís, pucha, gente conocida trabajando con Sí, tan sí, poco sí. público. Sí, sí, y la parte económica también, porque eso hay que sostenerlo y que en Claro. 15 entradas, no sé cuántos... Sí, por más que haya un productor, eso, bueno, entonces baja rápidamente, porque no hay cómo sostenerlo. Claro, Y es una claro, pena, porque sí. muchas veces son Se cosas de pierden. mucha calidad. Por eso. Pero bueno, ¿me pones la siguiente música, Wally, por favor? Si andas por ahí. Yo no sé, señor juez, ya no me acuerdo. El instinto fatal me dominó. Lo quería con cariño tan inmenso y el infame señor juez me abandonó. Soy culpable, reconozco mi delito, pero juzguen, señores, mi dolor, pues me sale del alma como un grito y preciso consolar mi corazón. Con mi madre yo vivía y era feliz a su lado, sin pensar que un mal día me siguiese aquel malvado. Y una fatal mañanita llena de sol yo lo vi. Me olvidé de mi viejita y ciega de amor yo caí. Al principio fueron dulces mis amores, pero pronto la hilacha me mostró. Si mi cuerpo he vendido yo, señores, pa' que no le faltase ni un botón. Pero esto se acaba y esa noche que lo vi con otra me cegué. Y poniendo a mi suerte triste broche, usted sabe, señor juez, que lo maté. Cosa dulce, pero... Bueno, fuerte. me acabaron de enviar, van a hacer un homenaje, un adiós a Rómulo Berruti. Ah, mira. Muchas gracias. Celebración de su vida y una despedida póstuma. Familiares, amigas, amigos invitan a una celebración en el auditorio de Argentores, auditorio Gregorio de la Ferrer, Pacheco de Melo 1820. Aquellos que lugar. sean asociados tienen que mandar la confirmación a cultura@argentores.org.ar. El jueves próximo, 18 de junio, a las 18 horas. Van a estar la sobrina María Alejandra Berruti, Carlos Morelli, Constanza Amaral, Oscar Barnay Finn,
un gran director de teatro y de película, Daniel Loisi y Carlos A. Beijón. Son algunos de los oradores confirmados. Quiere decir que puede ser que hayan más. Así que, bueno, yo para hacerlos partícipes a todos, si es que alguno los conoció, si el que alguien quiere ir a hacerle el homenaje, ¿no? Por supuesto. Todos lo veíamos en sus Lo programas, escuchábamos. No, pero también estaban por Y tele. después en Facebook. Y después estaban por tele, que anunciaban. Sí, por la Sí, televisión, por el Facebook. dúo, ¿no? Morelli y Berruti. Creo que sí, Sí, me Morelli y parece que Berruti. Morelli y Berruti. Con música, y abría la cortina una música de... El último tiempo ponía en Facebook Función privada. debates De- permanentes de gente, si no me equivoco, por lo menos yo solía leerlo, no sé. Pero bueno, vamos a leer acá un poquito. Esta sí ya me supera a mí, la letra esta. El ingreso de la gente. ¿Vos querés que lea alguna en especial, Felipe? Había No. pensado en el número 7, Bien. que hablábamos un poquito de... ¿Quieres hablar del número 7? eh, Número 7, es cortita. Gravedad, electromagnetismo. Yo lo estuve leyendo y te iba a preguntar. Electromagnetismo, interacción nuclear, quarka, electrones, sacra combinación. Los seres humanos, la más perfecta creación de la naturaleza, esa que creó para admirarse a sí misma. Pregunto, ¿tenés algo que ver con la física? Ahora me dijiste que sos profesor de sí, historia, sí, así tengo- que no. Tengo un hermano muy vinculado a la física, es astrónomo, mira, qué bueno. estudia los agujeros negros, Ujú. pero bueno, no sé si fue inspirado por él, pero sí tiene que ver más con una admiración por la naturaleza en general, ¿no? Y las leyes de la Ok. naturaleza, capaz que un poco en contraposición o al no profesar una religión en particular, ver dónde está esa maravilla y cómo llegamos nosotros acá. Y un poco ahí en ese texto está ese recorrido de todas las cosas que tuvieron que suceder y todas las cosas que suceden permanentemente para que finalmente nuestra existencia pueda Estos suceder. poemas son de un libro que se llama Plegarias desde la celda negra. ¿Por qué desde la celda negra? Además sí tiene que ver también con la física, la celda negra. Puntualmente la celda negra en este caso es porque mi casa está pintada toda de negra. Ok. Sí, porque bueno, se ve Bueno. así, está todo íntegramente pintada de negra. Por adentro, en las paredes. Por adentro, el Ah. techo, todo, hasta el baño Mirá, negro, sí. Como los adolescentes. Exactamente, Claro. fue en Es realidad adolescente. Claro. Sí, un poco de espíritu. No cambió espíritu de todavía. sí, fue medio de casualidad, pero fue sucediendo y quedó así, toda de Y negro. los teatros también, nosotros siempre pintamos de negro porque es una cámara negra, entonces facilita. Muy lindo las La sombras neutralidad, que se dan claro, en las paredes, además, sí. ahí. Yo cuando siempre era blanca mi casa, hasta que se pasó a ser negra. Y cuando fue negra, me fascinaba con eso, me quedaba viendo las sombras proyectadas en las paredes. Claro, sí. Sí, pero bueno, cuesta otras cosas, el calor en el verano. Pero bueno, por eso desde la celda negra y celda, porque una vez visité un convento y vi cuáles son las celdas donde vivían los monjes y la vi bastante parecida a mi casa. ¿En qué sentido? En el tamaño. el Era tamaño. muy pequeño, Muy era pequeño. una habitación, vivo en una habitación. Y sí, en la escasez de mobiliario también, hoy que hablábamos Claro. de eso. Pero por esa razón es... No, bueno, yo la me fui celda más negra. allá, perdón. Yo Pero, ¿por pensé qué? en la Está bueno. electricidad, pensé en... no. Las celdas donde se mueven. Claro, Sí, 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 exactamente. Y más cuando empecé a leerlo y dije, electromagnetismo, habla de átomos, habla de electrones, Sí, bueno, de tiene mucho fotones, de o física, sea, pero tiene mucho de física. en Yo función, que soy óptica y tiene un tubo de todo física, ¿viste? en función a esto que decía, los que no tenemos una religión, los que no tenemos una creencia en algo sobrenatural, nos tenemos
que encargar de buscar lo maravilloso en lo natural. De la creación, De, claro. de la creación. Pero en la naturaleza, y tratar de sacar eso de la naturaleza, o sea, la física, que en definitiva estudia las leyes de la naturaleza, encontrar dónde está esa maravilla quizá espiritual o en donde nos deje un margen para lo sobrenatural o para lo divino. Y un poco va por ese lado. Por eso en ese texto dice sacra combinación. Sacra, ¿no? sí, dice sacra. Es también sagrada esa combinación de átomos, moléculas, todo lo que está pasando en nuestro organismo para que podamos estar hablando hoy acá nosotros. O con ese giro final implica también una creación de la naturaleza para que esa misma creación admire a la naturaleza, porque Claro. los únicos seres, por lo menos conocidos, que admiran o se maravillan con la naturaleza, Sí, somos somos los nosotros, humanos, que a la vez somos una creación de la naturaleza. Entonces se da ese juego, Después vamos a hablar de cómo se ha deteriorado la humanidad, digamos. por supuesto, o cómo después de la naturaleza crear al ser humano destruye a la naturaleza destruye también, la ¿no? naturaleza. Eso también. Bueno, yo prefiero más La señora caminaba por los pasillos de su casa cuando entró al comedor y vio a su esposo sentado cómodamente en el sillón. Hoy hay que ir a cenar con la familia, le dijo él. Ella abrió los ojos y se incorporó. Se levantaba a gusto cuando soñaba con su difunto esposo, porque en esos momentos podía escuchar su voz. Bueno, en realidad yo pensé que eran todos más poemas que cuentos. Sentir su aroma y ver su sonrisa en movimiento, cosa que no le permitían los retratos que poblaban el hogar. Cuando estaba por terminar los quehaceres domésticos, escuchó abrirse la puerta de entrada. Se estremeció. Hacía meses que nadie iba a su casa. Era su hijo, a quien había dejado de ver desde la muerte de su esposo. Luego del fallecimiento, la relación había quedado dañada y tras varias discusiones se distanciaron. Cuando se volvieron a ver, pareció que nada de eso había sucedido y se fundieron en un abrazo que puso de manifiesto la fortaleza de su vínculo. Organicé una cena en casa y quiero que estés, habló él. Hoy soñé con papá. Estaba sentado en ese sillón y me pidió que te viniera a buscar. Ah, bueno, perfecto, ahí cierra. Sí, sí, está, está bueno. Esa doble visita en buena. sueños. Muy bueno. Que Es que la también visita uno- que unió, que los volvió a unir, ¿no? La visita que los volvió a unir, la visita que se da en ese mundo onírico, y que también volvemos a esta cosa de que puede ser una obra del destino, en donde actúa algo sobrenatural, en donde un ente que está en otro plano convoca a esa familia a unirse nuevamente, o también puede quedar reducido al ámbito del azar, De la casualidad. de la casualidad, que también sería Pero algo viste, maravilloso. cuando vos, si sucede pero viste cuando vos casualmente. pensás en alguien que hace mucho que no ves, y ese día lo ves. Y ese día lo en la ves. calle, Ese día lo ves. Increíble. Sí, sí. Es como si eso, como una premonición de algo que va a suceder, ¿no? Exactamente. Porque, mirá, a mí me ha pasado un montón de veces. Pero bueno, y ahí, a partir de ahí, aparece la reflexión en Claro. decir que es una casualidad esto, uno Claro. estaba sugestionado, pero si te pasa O un par hay de algo, veces, o hay, claro, hay alguna- algo que se mueve. o esos déjà vu que uno como que Claro, vive es algo Una que ya... causalidad, Causalidad. no es Causalidad. una casualidad. Casualidad, ok. Es una Sí, causalidad. No hay casualidad, No hay sino casualidad. destino. Entonces No hablamos se de algo encuentra superior, sino lo que ¿no? se busca, y se busca lo que está escondido en nuestro corazón. Es una frase de Sábato Ah, perfecto. que hace muchos años la leí y bueno, Y te quedó. es que vivo diciéndola y cada vez que la digo encuentro algo nuevo, entonces A bueno, ver, repetila. no hay casualidad sino Sino destino. Destino. No se encuentra sino lo que se busca, Mm. y se busca lo que está escondido en nuestro corazón. Perfecto. Cuando vos dijiste recién, si te encontrás con alguien en el que estuviste pensando, de alguna manera, Hiciste yo un por lo menos mi movimiento idea es afectivo. que lo llamaste. Claro, sí, sí, sí. O sí. sea, de alguna manera vos lo llamaste por algo, no importa por qué, pero por algo Sí, pensaste sí, sí, en apareció esa en el persona. campo, sí, sí. Totalmente. En este caso del cuento no, es diferente. Prácticamente fue la persona que volvió a unirlos, porque
se distanciaron cuando se fue y los dos pensaron en él y los volvió a unir. Entonces, bueno, es más. Desde A ese- ella le pasaba más siempre, para ponerse a ¿no? analizar. Esa cosa de pensarlo, de pensar en un marido, de pensarlo en un marido sí, que se había... la acompañó toda la vida, seguramente. No sé, claro. no experimenté esa pérdida, pero me imagino que debe ser Pero- algo así. que Felipe, notaba. vos sos librero, me dijiste cuando te conocí. Sí, claro. ¿Tenés librería? Sí, libros. ¿Pero sos editor también? Bueno, eso Porque está este editado. libro no está editado No. por una editorial. No. Esto lo editaste vos. Independiente, sí. Divino. Sí, eso lo edité yo. de Lástima que manera no no le independiente. pones tus datos tampoco, pero bueno. No, que quede así, está bien, así como una cosa, otra forma del misterio. Sería. Pero el que quiere leer este libro, ¿dónde lo compra? ¿Dónde Este lo libro consigue? se consigue o por estas cuestiones virtuales, Mercado Libre Claro. y demás, y si no, fundamentalmente en la librería que tenemos con mi pareja, que se llama Puratura, está en redes sociales también, Puratura. A que partir de tu nombre y tu apellido. ¿Pura, eh, pura? No, Puratura. Puratura es el Instagram Puratura. directamente de la librería. Ahí se encuentra este libro y fundamentalmente muchos libros usados tenemos en Benito Juárez, pero bueno, hacemos envíos a todo el país. Es envíos para todos lados. Sí, porque estamos en Benito Juárez, allá Claro. es la única librería que hay, así que bueno, tiene su parte... Y Benito Juárez está es un... El interior de la provincia de Buenos Aires, Claro. cerca de es un- Tandil, es un pueblito, claro. es una ciudad, pero bueno, tiene Perfecto, 20.000 perfecto. habitantes, Sí. pero bueno, sí, yo Sí. soy de La Plata, cuando fui ahí, para mí tiene las dimensiones de lo que es un pueblo, Claro, ¿no? claro, sí. O se sea, encuentra ¿de esa La realidad. Plata estás más cerca de Benito Juárez? Sí, está un poco más cerca, sí. más cerca. Es lejos de los dos lados, de Capital y de La Plata, pero más cerca de La Plata, sí. Ah. Sí, serán Ok. 400 kilómetros y bueno. Sí, está muy cerca de Tandil, ahí pegadito Qué casi, bueno. parte del mismo sistema de sierras de Tandil. Y ahí está esa librería en donde hacemos envíos. Y este libro también, que sí está Vos editado de tenés un manera... catálogo. Claro, Y está la ahí en las gente, redes, vamos subiendo claro. siempre los contenidos, Ah, mira las qué cosas que vamos ingresando, las cosas que van saliendo. Y este libro sí está editado de manera independiente, es la segunda edición, la primera había sido totalmente artesanal, o sea, cosida. Cosida. Bueno, este ya... Cuadernillos cosidos. Y claro. y ahora Exactamente, lo sí, hiciste. y con la tapa, bueno, todo hecho uno por uno. ¿Puedo? Esto sí ya tiene una... Sí, claro que sí. Tan bonito. cuestión más con una imprenta más industrial, pero bueno, sí mantiene ahí su Bueno, su sí, independencia. obviamente. Claro, no. Lo que yo te pregunté porque me di cuenta de que no era una editorial porque las editoriales tienen Sí, tiene solapa o la data. publicidad adelante. Sí, claro, el O año sea, donde fue editado. Claro, que es toda la publicidad de su editorial. El nombre de la editorial, de qué consta el libro, qué medidas tiene y el ISBN, que no sé si vos lo sacaste o no lo sacaste, no. pero lo Es el tendrías que el hacer. número de DNI del libro sería, ¿no? Algo así. Claro, Sí, eso sí. lo tenés que hacer, sobre todo si lo estás haciendo circular, porque este libro si no te lo pueden copiar. Sí, claro, los derechos de autor y todo. Los lo que derechos tiene de que ver con autor, eso. exactamente. Sí, sí. Yo de hecho justamente para hoy había invitado, pero al final no vino, me dijo que no podía, a Magdalena, una señora que trabaja en CADRA, que es la Asociación de Derechos de Autor. Ah, mira. Ajá. O sea, no es la Sociedad de No, 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 Derechos de no es Autor, sino Argentores. es una No es asociación, sí. una institución independiente que cuida los derechos de autor. Vos tenés que Pero vos anotarte, también vas a registrarte. tenés que entregar el libro, o sea, Ah, qué tenés bueno. que inscribirte. Ellos cuidan, o sea, cobran los derechos de las fotocopiadoras, Claro. porque las fotocopiadoras tienen un cargo para poder Para poder duplicar. fotocopiar claro, los fotocopiar. libros, que ellos ese cargo pasa para ellos y ellos lo reparten entre los escritores o entre las editoriales, depende de quién se haya inscrito, si el escritor o la O la editorial. editorial con su catálogo, claro. Exacto, entonces ellos anualmente hacen una recomposición de todo lo que cobraron, una división entre todos los socios. Qué bien, qué bien. Trabajo que aparte cuida la autoría de Y de cada una aparte de las cuidan, personas. claro. O sea, lo que yo hablé recién, Argentores, y María lo debe saber, Sí, sí, es ahí. para cuidar las obras. Mm.
pero... Y para que el autor cobre un 10% cada vez que se representa Claro. su obra, si es teatro, y después, no sé, por otras... Si Tal si cual. se reedita o por estilo, habrá será también un porcentaje por la reedición de algo. ¿Y tu apellido cómo es? Porque lo estoy buscando. No está claro. Es que no está No, ni- no, 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 está el por eso, nombre, pero no quería- está el apellido, por eso le dije... Pelle. Pelle. Sí, Con sí. doble no sé L o por no? qué Claro, no con quiere doble L, que... de origen Pero le italiano. decís Pelle, ¿le decís o Pellie? Justo estábamos en una discusión familiar Pelle. la vez pasada. Yo siempre históricamente le dije Pellie, Pellie. pero bueno, la pronunciación es Pelle, sería Pelle, en claro, italiano. Pelle. porque es doble L, Sí. ¿qué es italiano? Claro, de origen Sí. italiano, sí, sí. Ah. Así que por costumbre histórica siempre le dije Pellie, pero sí, se entiendo que es Pelle. Así que sí, Muy bueno. ese es mi nombre. Función privada, ahí es donde estuvo Claro, Rómulo Viera. claro, ese era el programa. Exacto, Anunciaban ya me una acordaba. película, ¿no? Y con la música de esta música de las películas de Ennio Morricone. Ennio Qué Morricone. maravilla. Claro. Sí, sí, espectacular. Yo no me acordaba en qué fecha había fallecido, fue en No sé marzo si es de Cinema este Paradiso o año. no. No sé si de Cinema Ah. Paradiso o de una anterior. No, de Cinema Paradiso es otra que es Otra maravillosa. preciosa, sí, Pero sí, esa es de Ennio Morricone. No sé si porque hizo la música del Padrino, de todos Sí, el Padrino, los western. claro, y no me acuerdo más, pero esa sí es muy conocida, pero no me acuerdo de qué película es. Después Tarantino, por su admiración hacia esos westerns, eso Claro. también lo convoca para Claro, hacer varias de sí, sus, no, de sus impresionante. bandas sonoras. Yo lo ponía mucho para el laburo corporal en las clases, ¿viste? Los Ah, instrumentales. por eso te que sonó tanto. Claro, sí, esa me suena un montón. Porque además son músicas que te traen imagen. Sí, claro, porque uno Bueno, las asocia directamente a las películas. ¿me pones la siguiente música? Por favor. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de currete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco del que se lo fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Y después ves en qué tonalidad, cuando ensayas con el guitarrista, ves Cómo en te qué queda tonalidad. mejor a vos, Claro. claro. Y al final la canto siempre, es un tangazo. Ya pasó a ser parte. Claro, pues yo habitual de elijo tu qué repertorio. tangos canto. Está En el bien. show ¿Y canto Cafenín tango. de Buenos Aires lo No, cantas? no, lo cantaba con el público, porque Bien. todo el mundo lo sabe. Y claro, obvio. Después siempre elegía con el público que cantaba. Bueno, estábamos escuchando a Edmundo Rivero, cantante, guitarrista, compositor. Nació en Valentina Alsina un 8 de junio en 1911. Su bisabuelo fue inglés, lanceado por los indios pampas acá, y él heredó el cabello rubio de su abuelo. Lionel Edmundo se formó en el conservatorio en música clásica, canto y guitarra en el barrio de Belgrano. Su padre fue ferroviario y él se crió en el barrio de Saavedra. Cumplió con la patria en el regimiento de granaderos a caballo de San Martín. Influenciado por su tío soltero, caminó los boliches y los escenarios con su viola a cuesta. Recaló con su hermana Eva las distintas radios. Acompañó a Agustín Magaldi, a Nelly Omar, a Francisco Amor, a Aníbal Troilo. Fue el hombre de las manos grandes, Claro, aparte, sí, porque se distinguía por Sí, eso. porque hacía así y te ocupaba media pantalla. Sí, impresionante. Sí. Así que, y todo el mundo le decía que no sabía cantar, pero mirá, todo el tiempo Grave, que una la voz gente lo grave. conoció. Sí, impresionante. Claro, bueno, pero al Pero principio dulce, de sí, joven no, nadie quería, ninguna radio querían que cantara, y sí su hermana. Entonces la hermana Mirá vos. decía, si no canta Canta él, él, no no canto yo. Perfecto. Entonces o sea lo que dejaban. Se instalaron los dos. Muy A veces bien. no hay que hacerle caso a todo el mundo. No, muy bien. Por más ¿Por que todo qué el no? mundo diga. Bueno, así quedamos, ¿ves? Bueno, Leopoldo Marechal también nació un 11 de junio, o sea, un día como hoy, en 1900, poeta, dramaturgo, autor de Adán Buenos Aires. En 1916 ingresa a la Escuela Mariano Acosta para obtener el título de maestro. En 1999 fue bibliotecario, profesor de enseñanza secundaria. Fue Premio Nobel de Poesía en 1941 por sonetos a Sofía y El Centauro. Ese año edita el libro Historia Argentina de Carlos Canepa. Escribió El banquete de Severo, De Severo Arcángelo, en 1965, y Megafón o La Guerra en 1970. Viajó a Cuba como jurado del Premio de la Casa de las Américas. En 1940 fue elegido por la Dirección General de Cultura y Enseñanza Artística. Y lo que, también tenemos que decir que Cacho Castaña nació un día como hoy, 11 de junio, en 1942, en Florida. Fue el tercer... Qué prolífera la fecha. Fue el tercer hijo de Antonio Castaña, comerciante de calzado también, y de Rosa Curra. A los 14 años, también porque empezamos hablando de Buonarroti, que no tenía que entrar acá, pero entró De Bettinotti, casualidad. De Bettinotti, claro. Buonarroti, también lo podíamos meter. Miguel Ángel. No, Bettinotti, Nació, Bettinotti. cuando murió. A los 14 años fue profesor de piano, tocó en la orquesta de tango hasta mediados de los 60, que se mostró como cantante en programas ómnibus. Autor de éxitos como Café de la Humedad, lo llamaron El Matador, La Reina de la Bailanta. Bueno, un montón de canciones tiene para que vamos. Quien no lo conoce a Vicente Castaña, Humberto Vicente Castaña. En 2017-2018, la canción Si te agarro con otro te mato, Quedó un poco que vieja, en ¿no? 1970 fue un éxito, fue señalada, Hoy estaría claro, censurada. por los medios, exactamente. Pero mirá cómo cambiaron las cosas, ¿no? Claro, Porque en sí, sí, 1970 fue un éxito, Claro, y cuando fue que y más adelante, no. Claro.
a lo que respondió que era metafórica, que una canción no te lleva a matar No, eso a es nadie. cierto. Eso es lo que Igual dijo. es una frase prototípica machista. Yo qué sé, En de cero, 2019, si te el agarro con 15 otro, de octubre, falleció Mm. por EPOC a los 77 años. Mm. Y lo que estuvimos diciendo antes, el 13 de junio, o sea, este sábado, nacía en Villa María Leopoldo Lugones. Fue periodista en el Pensamiento Libre. Publicaron, él publicaba los escritos ahí, fue poeta, fue anarquista, Poeta. participa en la fundación del primer centro socialista en Córdoba y comienza a escribir como Gil Paz. Mm. En Buenos Aires se une al grupo de escritores y entra en el periódico La Vanguardia, y Tribuna, que es Rocky, son dos periódicos roquistas. Conoce a Rubén Darío, influyente en su obra, por quien entra a La Nación. En 1897 va a publicar Las Montañas de Oro. En 1898 adhirió a la Sociedad Teosófica. Escribió 4 ensayos sobre el tema para las revistas Filadelfia, Buenos Aires. El 13 de noviembre de 1899 adhiere a la masonería de la Logia Libertad, Rivadavia, número 51, y es expulsado de la sociedad al apoyar la candidatura de Manuel Quintana. En 1905 publica Los crepúsculos del jardín, Las fuerzas extrañas, Cuentos fatales, El Facundo, Recuerdos de provincia. Lugones, no. Recuerdos de provincia. De Lugones encuentra la formación de espíritu nacional, dado por José Hernández y Sarmiento, y escribe entonces sobre su historia. Claro, haber hecho una crítica o Exactamente. el Facundo. Habló sobre Claro, habló sobre. la historia de Sarmiento y ahí habla sobre Recuerdos de provincia. En 1915 asume como director de la Biblioteca del Maestro, publicará El tamaño del espacio y Las horas doradas. En 1924 recibe el Premio Nacional de Literatura. En 1928 preside la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Se opuso al antisemitismo. En 1935 escribió el prólogo del libro de Benjamín Segel, diciendo: Protocolos de los sabios del Sion. Protocolos de los sabios del Sion. Es mi letra, ¿eh? Pero No, y además Lugones era complicado, era un intelectual, digamos, Sí. no iba a poner un Algunos título términos, sencillo. no. Iba a ser imaginativo. el 18 de febrero de 1938, en el delta de San Fernando, llamado El Tropezón, ingiere cianuro de potasio con whisky. Se dice que se enamoró de una muchacha que conoció en Filosofía y Letras, María Alicia Domínguez, que solía ir a la biblioteca del maestro. Descubierta esta relación por su hijo, debió abandonarla y se deprimió. Leopoldo Polo, el hijo de Leopoldo Lugones, fue el inventor de la picana eléctrica para la tortura y se suicidó en 1971. Su hija Piri, Susana Lugones, fue desaparecida en 1978. Wow. Sí, pero él fue el que inventó la picana hijo, eléctrica sí, en la el hijo de policía, Pablo. o sea, el padre de esta chica. Por favor. A quien le decía, que era la nieta, Carmen, a quien le decía Babú. Un hijo de Piri también se suicidó en el Tigre, como su bisabuelo.
Claro, El 13 de junio es el Día del Escritor en Argentina como homenaje a su natalicio. Y fue el autor de La Guerra Gaucha, entre otras cosas. Pero bueno, yo te voy a comentar una cosa, Felipe. Porque vos me dijiste, no tengo que ver con el reality, lo acompañé únicamente a Jorge Porcel. Pero María no sabe nada del reality. Los martes, el martes que viene va a ser a las 18 porque está el mundial y claro. Aparentemente a partir de las 20 no va a haber nada abierto. Nada. Eso es lo que parece, Sí. porque la radio donde se está haciendo el streaming tampoco va a funcionar a partir de las 20 horas, pero se va a pasar a las 18 horas del día martes. Es un reality para lectores, o sea, leyendo por un sueldo. Se llama. Mirá vos, leyendo. Y tiene un jurado, es algo que empezó hace, no esta semana, sino la semana anterior. Son 5 lectores que leen lo que escriben. Son o 5, lo pero que 5 quieren autores leer. o... No, es lo mismo. No leen es los necesario que lectores. sean autores. Perfecto. Que es necesario Leen. que quieran leer, Que quieran leer. quieran dar a conocer algo. Algo, perfecto. Porque básicamente es que quieran dar a conocer, ¿viste? Por Si supuesto, no, de esos 5 se eligieron esos como se eligen 5 entre... se eligen 2 que van a pasar a una final, 2 que van a quedar para otro concurso, o sea, no me acuerdo cómo le dijo ahora Alex, pero Un bueno, repechaje, ¿no? un repechaje, Sí. y uno que va a ser eliminado, o sea, el que no les guste tiene puntaje. Y eso lo hay organiza 2 jurados. Es una editorial, Sí, es en un streaming, se editorial, pasa sí. en un streaming. Conocida. Se hace en un streaming en ATP. Los que quieran escucharlo, ATP Stream. Steam. Los martes de 22 a 23 horas. Este martes va a ser de 18 a 19 horas. Por el partido de Argentina. Por que el justo Por fue el a las 10 partido de la noche. Argentina. En realidad por el Mundial. Porque es la primera vez que va a concursar Argentina. Y me dijeron que vos ibas a leer. Por eso yo te puse... Sí, pero todavía no tuve mi Ya participación. estás, ni nada. me parece que ya Pero estás elegido, digamos. para, ¿sos uno de los elegido que va a para leer leer todavía o no? para ser Todavía jurado. estuvimos hablando con la producción, pero bueno, no tengo la confirmación, pero supongo que bueno, sí. bueno, Por eso yo Y- le puse Felipe Pero bueno, Reality. pero en realidad que cuando nos cruzamos nosotros, Patos y yo, fui medio como de casualidad, o sea, invitado a ver, a presenciar Claro, el programa. perfecto. Y después ahí, charlando con la gente de la producción, surgió la idea De de... que leyeras. Sí, así que bueno, quedará para la siguiente ronda, digamos. En algún Claro. momento. Bueno, Pero aquellos que quieran participar en el concurso, o sea, ya que tenemos un micrófono en la radio y el público, si quieren participar en el concurso, me mandan o mandan directamente a la radio, a Radio Abasto, a Compartiendo Miscelánea, o al 1168332638, que es mi número Es tu de número, teléfono, bueno, ok. y quiero concursar, nombre, apellido, bueno, y nos ponemos en contacto para que puedan formar parte del reality aquellos que les guste. En teoría van a ser 3 meses seguro de concurso, con opción a un cuarto mes, y bueno, si eso sigue, la idea es que... ¿Y es un encuentro que dura cuánto tiempo? Una hora. Una hora. Y en esa una hora hora. leen 5 personas. Exactamente. Sí, algo así, Perfecto. 5 personas y había un jurado que Hay un evalúa jurado esas de gente personas. conocida, o sea, competente, que evalúa, entre ellos podés, si querés formar parte del jurado, María, porque, sí, claro, porque ahí entra lo que leíste, Cómo lo en el caso de leíste, ser autor, claro. cómo lo leíste. Claro, porque... Claro, y tiene mucho que ver con el teatro todo esto. Como yo por digo, eso te estoy Neruda diciendo. no hubiera sido tan famoso Y si los más- solo escucháramos los ¿Quién? poemas. Neruda, Ah, claro, leyendo sus obvio. poemas es malísimo. Perdón. Todo lo- Perdón. No, pero la parte Perdón, interpretativa es todos fundamental. Es fundamental en la María, lectura. Todos los todos los poetas autores leen mal. son malos O sea, leyendo. no, yo estuve en SADE durante muchos años, no como, no, o sea, no solamente como escritora, en realidad yo era fotógrafa, así que sacaba fotos en todos los
en todos los eventos, claro, los eventos que hacía Sade, y escuchando la gente, los mismos escritores que por ahí vos lo lees y decís qué lindo, qué bien que escribe, cuando lo escuchás leyendo es malísimo. Sí. O sea, Se hacen yo tengo un amigo poeta que hizo la vez pasada una presentación de su libro con otros y un amigo mío fue y dijo, qué mal que leen, solamente una o dos, y después dijeron que hay cursos para aprender a leer. Hay cursos. Al mismo autor, cursos para leer poesía. Perdón, son Poesía. cursos de oratoria, La son poesía es cursos que compleja, hacen porque los un actores. cuento es otra cosa, pero la poesía tenés No, que... tiene Pero que tener un el mínimo. cuento también tiene que ver. Sí, por supuesto, todo. El cuento todo. también tiene que ver, Pero- o sea, vos... Pero yo me cómo animo a un lo- cuento cómo lo sin lees. haberlo leído Yo- previamente. Yo pero me un puse poema, los anteojos no solamente porque el libro tiene la letrita súper pequeña, sí, chiquita, sí. claro, pero no fue solamente por eso, sino justamente para poder leerlo bien, para Sí. darle la entonación entonación, que fuera claro. necesaria. O sea, estoy leyendo mi cuaderno, no le doy tanto la entonación, a pesar de que, No, porque bueno, es un muchas de texto las cosas yo informativo, las es un conozco, texto es informativo. una información, o sea... si bien a veces aclaro lo que no se entiende, pero bueno, pero todos los autores, escritores, deberían Sí. tomar un curso de oratoria O no de leer, teatro. o pasar el libro, O de TNM. teatro. No, Sí, deberían, sí. porque tienen, o sea, no saben acercar los micrófonos, no saben sacarse la mano muchas veces, muchos leen apoyándose en su mano y, Ah, Sí, 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 así. totalmente. No, terrible. o sea, yo, Sí, es todo un tema. claro. Bueno, lo que es pasa un es que, bueno, tema. su tarea fue escribirlo. Pero por A lo eso- mejor no tiene por qué No tienen Claro. por ser bueno qué leyéndolo. saberlo. No Claro. tienen por qué saberlo. Eso es cierto. O sea, lo escribí. Incluso se dice que cuando un libro ya pasa a conocimiento público, deja de alguna Deja manera de- de ser sí, tuyo. como cualquier Claro. obra. cualquier Porque obra. todo el mundo puede Claro, vos interpretarlo colgás como un quiere. cuadro, metes una escultura ahí y bueno, También ya lo es, la mismo. disfruta el Y es la espectador y opina. interpretación también. Claro, tal el cual, hecho lo mismo. No te vas a pelear ¿Vos con... hiciste exposiciones también? ¿Vos sos recibida en Bellas Artes? Sí, yo hice Bellas Artes, la Belgrano y la Pueyrredón, hace mucho, terminé en el 71. La Pueyrredón la terminé en el 78, Ok. embarazada de mi primer hija, con lo cual medio que la abandoné. Y antes de recibirme, la Pueyrredón, en escultura hice. Y después después trabajé, bueno, hice docencia, fui escuela. profesora de plástica durante Ajá. mucho tiempo, la profe de plástica, Ah, la de bueno. plástica y Claro. después fui la de teatro. Y Está bien. hice exposición, siempre de escultura. A mí me gustan las cajas, hago cajas y trabajo con yeso directo y esas cosas. Bueno, si yo no me equivoco, la última canción fue dedicada al Indio Solari Ah, porque se fue esta semana, o sea, Estuve ahí en el el oratorio, viernes pasado. ¿Estuviste en el Sí, Impresionante, sí, ¿no? Yo no estuve. estuve, pero fue conmovedor. Fue muy emotivo, muy Impresionante. ordenado, muy... Sí. Por la suerte gente muy sí. tranquila y nada, haciendo lo que había que hacer. Pasa era que rendir homenajearlo. homenaje. Exactamente. Claro, Claro, exactamente. es un homenaje para el indio que en Y para la realidad... familia, sí, sí. Exacto, y para la familia. Bueno, lo organizaron bien entonces. Pero impecable, Sí. impecable. Lo Los organizaron muy bomberos bien. eran los encargados de más o menos organizar, así que tampoco había esa confrontación. Fue en un que- ámbito al que él pertenecía, digamos, Yo- porque sí. él era del conurbano. Digamos. Era del Yo no conurbano. sabía conurbano. que el hijo está en la municipalidad de En la bonaerense. legislatura. Ah, en la Sí. legislatura. Exactamente. Me enteré hoy porque estaba leyendo un diario en donde Milei decía que era un ñoqui y que cuando Sí. empezaron a buscar, no lindo. solamente Lo que pasa no que- es un ñoqui, No, claro. trabaja en difusión, o sea, en Había comunicación. que denostar, había dentro que de la- denostar. y Encima no salió todo solamente- bien, y no había sola- que... Pero la parte más No, linda es esto no porque... solamente Claro. eso, dona todo lo que recibe Todo de lo que sueldo al hospital Claro. Garrahan, al hospital de niños. O sea, no solamente Hay como una quedó justicia como poética la mona. ahí, porque uno no cuenta lo que dona y las cosas, pero cuando, Pero cuando te aparece, aparece eso, el, te que, quieren- el que te señala, aparece la te contrapartida. querían marcar como el Exacto. malo y terminaste siendo más bueno Claro. que antes, porque Claro, ahora y sabemos que termina- la totalidad de su Todo es un Así sueldo... boomerang. que- Exactamente, Todo es un boomerang. exactamente. Vamos a poner la última canción y nos despedimos. Bueno, no sé dale, si quieren muchísimas decir algo gracias. más porque nos iban a sacar del aire. Gracias, Pato, por la invitación y un placer también haber Eso, conocido agradecerte a María vos por la también. invitación y bueno, un gusto
bueno conocerte, Felipe, y Gracias. ya te voy Bueno, a Sí, googlear. vamos a conectar. Sí, espero que las 2 obras que estás haciendo, más el espectáculo de música, tengan mucho público. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me despido de ustedes, ponemos la última canción y ya es la despedida directamente del día de hoy. Hasta la semana que viene, que tengan un hermoso fin de semana. Dicen que sale el sol, esperemos que sí, aunque el sábado anuncia mucho frío, así que abríguense bien. Buenas tardes a todos y gracias por estar ahí. Era todo, pregunté. Soy un iluso. No nos dimos nada más. Solo un buen gesto. 16 horas, 38 minutos.